Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Anita Acevedo y estamos hoy, 9 de febrero, lunes, en Bonita Radio, en Noticias con Café, a las 8:06 de la mañana. Y hoy tenemos un programa sencillo en temas, porque queremos abundar y profundizar en dos temas exclusivamente. Lo que pasó el pasado jueves, el viernes realmente, cuando un juez de Ponce absolvió al enfermero acusado de asesinar al biólogo Roberto Viqueira. Una escena de julio del 2025 que fue impactante, tanto como ese fallo emitido por el juez Yabona Folguera. Vamos a hablar sobre eso y sobre todo a profundizar quién es el juez Yabona Folguera, lo que significa en manos de quién está la justicia en Puerto Rico. Y agradecería que hiciéramos una reflexión incluso de todo lo que hemos visto que ha ocurrido a partir de ese fallo y cómo ha reaccionado la ciudadanía en Puerto Rico, que lo ha dejado ver incluso a través de todo lo que se produce en las redes sociales. Eso también vamos a hablar de lo que pasó ayer en el Benito Bowl, lo que Benito Martínez Ocasio hizo en el Supertazón, la edición número 60 de ese espectáculo, porque realmente lo que hizo fue un espectáculo y es lo que se hace siempre en el medio tiempo, quizás el más visto en el mundo entero, cada vez que todos los años se reproduce ese evento alrededor del fútbol estadounidense, que es un deporte que practica Estados Unidos de una manera violenta y particular y que lo ha colocado en ese mainstream del deporte estadounidense. Cuando hablemos de eso vamos a pasar imágenes y yo voy a tratar de ir a lo que me parece más importante que ocurrió en ese espectáculo anoche desde el punto de vista de los símbolos y las imágenes que estaban y quedaron retratadas para lo que ya es una audiencia cautiva que rompe récord sobre lo que pasaba en esos medios tiempos, incluso hasta el año pasado en la edición 59. Ya Benito Martínez Ocasio, el puertorriqueño de Vega Baja, rompió récord en el número de audiencias que tuvo ese evento anoche. Vamos a ustedes, gracias a todos los que están. Yo hice una pregunta ayer a través de las redes de Bonita, específicamente en Facebook, para que todo aquel que había decorado o aquella que había decorado su casa para ese momento lo enviara fotos. Y realmente encontré una esta mañana de nuestra internauta Elizabeth Torres, no la imantada como siempre corregimos. Y te agradezco mucho, Elizabeth, si estás por ahí,
que nos hayas enviado esa imagen, porque yo estuve en una casa en Guaynabo que hubo una gran decoración, así es que la puse, la decoración, si tienen, todavía la pueden enviar, que todavía la podemos colocar, porque realmente la gente se vivió ese momento de anoche de una manera particular. Por ahí está todo el mundo, llegó tempranito, Edgardo Núñez, saludos Edgardo. Irving Maldonado también está por ahí, J. Jiménez, Mildred Lozada, de Cibones, saludos amiga. Está por ahí Sandra Infanzón, Nelson Guzmán, Rafael Sayas, Mick Berning, Vivian Rivera, saludos. Y Benito rompió récord. Aixes Camilo desde Fajardo, Dali Martínez, M. Gutiérrez desde la distancia, tranquila amiga, espero que estés súper bien, Chicago. También está por ahí Humberto López, Olga Inés, Tito Crespo y FIFA, desde el oeste borincano, Vivian López, Gabinario, Adalberto Ramos, María Colón, saludos desde la montaña, Ana Rivera, Madeline Rivera, Luz Díaz desde Winter Garden, Florida, que también está haciendo frío, Hilda Rodríguez, Norberto Cancel, Carlos Maldonado, Lourdes Ríos, a rayos está todo el mundo, Yuyo González, Nilda Cruz, María Judith Colón desde San Juan, Bonitas y Bonitos, San Juan Paloma, Estrella Luna, Vivian Mubarak, Eda López, Ana Rosado, Marisabel Santiago, Maritza Figueroa, gente, todo el mundo, siéntanse como en casa, todo el mundo, Víctor Cruz, Wilson Vega, todo el mundo que está por ahí, Carmen Muñiz de Mayagüez, Benito es mi orgullo y Trump sufriendo, vamos a Trump que ya dijo algo, Lisette de León, también está por ahí, Tito Mode, gente, todos los que puedan y quieran hacerlo, saben que siempre pueden donar a nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo. Miren, vamos a empezar con el caso de el enfermero que asesinó en julio del 2025 a Roberto Viqueira, biólogo. Yo quiero empezar estableciendo lo que ocurrió desde el 2016, que estas familias tuvieron enfrentamientos en esa residencia de una urbanización en Yauco. Porque quiero dar un poco de contexto de lo que sabemos del caso, de lo que incluso pasó como prueba y otras cosas que entiendo que no necesariamente entraron como prueba, pero que son importantes para que entendamos cómo finalmente tenemos un fallo y cuál es la interpretación que le podemos dar a ese fallo, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el fallo. Lo primero es que esta familia son unas residencias una al lado de la otra, que el enfermero había tenido problemas desde el 2016, estamos hablando de hace exactamente 10 años, con estos vecinos. Roberto Viqueira y su esposa viven ahí con sus hijas, que en los conflictos fueron increciendo y había conflictos por la manera que finalmente llegó al tribunal, porque sí llegaron a ir al tribunal, por una construcción que se alega había hecho ilegal, o era la alegación de el vecino, el biólogo, y otras que también había hecho, específicamente el enfermero. En esas disputas vecinales fueron al tribunal y hay un procedimiento en el tribunal. Yo quiero que esto quede súper claro, que se llama mediación de conflicto. Antes de usted ir donde un juez, hay esa intervención para tratar de mediar. Y eso puede ser en conflictos vecinales, pero también puede ser en una demanda. O sea, ese procedimiento existe y se supone que está precisamente diseñado para ver si se puede evitar el procedimiento judicial. Y créanme, a nadie le gusta llegar al tribunal. Yo no creo que aquí haya nadie más allá de un abogado, que ese es su trabajo, y un juez, obviamente. O sea, todos los componentes del sistema, que es parte de lo que han escogido para su trabajo. Usted ser parte de un procedimiento, ya sea demandante o demandado, créanme que a nadie le gusta. Ese procedimiento aparentemente se dio, pero no pasó nada. No
O sea, no evitó la posibilidad de que las partes tuvieran que ir ante un juez. Siempre la viuda de Roberto Viqueira ha dicho que los tribunales no hicieron nada cuando ellos insistieron en ir a plantear todo el problema que tenían con este vecino, que lo menos que hizo en un momento dado, yo creo que esta es una de las partes que a mí me tendría que explicar el juez Yabona Folguera, perdón. Ángel Yabona Folguera. Eduardo Meléndez es el acusado, absuelto, y Roberto Viqueira, el biólogo que murió, que fue asesinado por el enfermero. Lo menos que hizo el enfermero fue colocar una bocina con grandes decibeles, según la prueba, que mantenía un sonido de coquíes hacia la casa de Roberto Viqueira. La noche en que este asesinato ocurrió, precisamente, Roberto Viqueira y su esposa estaban consumiendo vino en su terraza cuando escucharon los coquíes. Empieza la discusión, sale Roberto Viqueira de su casa. No está presente Eduardo Meléndez. Roberto Viqueira le tiró piedras hacia esa casa. No le dio en ningún momento a Eduardo Meléndez. Eso es importante establecerlo, porque aquí hay toda una teoría, incluso el juez planteó en su alocución, de que quien había iniciado el conflicto y provocado la situación fue Roberto Viqueira porque tiró piedras. Me detengo ahí para insistir en algo que también me parece importante con relación a la prueba que desfiló, porque fue la prueba que trajo la fiscalía. Que este hombre lo menos que tenía eran las contraseñas de los diferentes dispositivos que tenía electrónicos. Eran en referencia a Roberto Viqueira. Nvidia Viqueira 2016 o 16, o sea, con el nombre de la persona que finalmente asesinó al enfermero. Ese día, como digo, lanzó piedras. Roberto Viqueira tenía posesión de arma de fuego y tenía un arma. Y según la prueba, disparó hacia la casa de Eduardo Meléndez. Eduardo Meléndez nunca resultó herido. Estaba en su casa. Y después de tener, obviamente, el conocimiento de los disparos que había hecho Roberto Viqueira, fue a su casa, utilizó una de las 16 armas de fuego que tenía como arsenal en su casa y disparó en 23 ocasiones con una pistola compuesta, una pistola Glock, que la recompuso, la reconstruyó y la convirtió en lo que se conoce como un pistola en inglés, que como ustedes ven lo menos que tiene es una calcomanía de una carabela. Y esta pistola la disparó en 23 ocasiones. Esta pistola tiene 5 miras. Y uno de esos disparos impactó a Roberto Viqueira por un ojo y lo mató en el acto. Yo hago este recuento de lo que me parece es más importante en la prueba que desfiló en ese juicio. Yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo el juez
cuando salió y determinó absolver de todos los cargos a el enfermero Eduardo Meléndez. Vamos a escucharlo y regresamos al análisis. Fíjense, por favor. Fiscal Marico Bien, para efectos de terror, buenas tardes. Para efectos de grabación, Natalia Pizarro Pérez, en representación del Ministerio Público. Licenciado Adán Carlos Rivera Ramos, representación de don Eduardo. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado Giancarlo Cartagena Belén, con representación de don Eduardo. Bien, pues como decía, se da la situación y se da el encuentro, y viendo de los videos, que por última vez lo estuvimos viendo, ¿verdad? Se desprende inequívocamente que la víctima en este caso estaba mirando a la otra parte mientras se dirigía hacia la acera. El video se desprende bien claramente que nunca entró al patio. Fue una entrada de las uvas playeras, salió hacia la calle, tocando acera hacia la calle. Y el ángulo de los disparos se ve claramente que la víctima en este caso disparó 3 veces. Con el ángulo hacia el acusado. Teniendo en consideración que tenemos 2 armas legales en Puerto Rico. El que tenga problemas con eso, de las armas, que se legisle. Esas armas están autorizadas. Una Glock 40, pues, es un arma letal. La otra arma también es letal. De hecho, es el arma que se le asigna a la policía de Puerto Rico. Por consiguiente, póngase de pie, don Eduardo Meléndez Velázquez. El tribunal estaría en todos los cargos, acogiendo la defensa planteada, defensa propia, y lo estaría absolviendo de todos los cargos. Sería todo. Siendo las 5:29 de la tarde, el tribunal hasta las. Bueno, el juez dice claramente que acoge la defensa, perdonando la redundancia, de legítima defensa, que fue la que argumentó y trajo siempre la defensa del enfermero. Para empezar, es una alocución que no está claro si el juez encontró en la prueba, esto es a mi juicio, por lo que escucho del propio juez, si encontró en la prueba que no se probó, que es lo que tiene que hacer la fiscalía, más allá de dudas razonables, los delitos que le imputó. Porque fíjense que habla de que acogió la defensa que esgrimió el acusado en aquel caso de legítima defensa. Él se defendió de aquello que supuestamente comenzó, porque el juez coloca a Roberto Viqueira en la persona que comenzó la agresión, provocó la agresión contra el otro, y el otro lo que hizo fue defenderse. Hay todo un análisis ahora mismo legal que establece de algunas personas, como la propia Janet Parra, que dice que no está claro si el juez determinó, como realmente es un fallo absolutorio, en el caso de que es el juez quien está pasando juicio sobre la prueba y sobre el derecho. Que no está claro si en efecto esa absolución es por un error de derecho, que sería lo que le podría plantear el Departamento de Justicia, porque él habla de acoger esa defensa y que eso podría hacer el caso apelable. A mí me parece que ahí hay una grieta en lo que dijo el juez. Por eso, quizás una persona con experiencia como Janet Parra dice que hay una posibilidad.
hay otros juristas que yo quiero mencionar, no quiero mencionar a ninguno. Hay otros juristas que dicen que no, que eso sería doble exposición, lo que obviamente está prohibido. Una persona no puede ser acusada de un mismo delito en 2 ocasiones. El Departamento de Justicia no ha dicho nada sobre si va a apelar o no. Me parece que la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, lo único que dijo fue que lamentamos mucho y que chijichijá porque la fiscal había hecho su trabajo y que ellos entendían que había aprobado el caso. El problema es que cuando yo veo lo que hace el juez, que tiene ante sí quizás el caso más mediático desde el primer momento en que esta escena se dio en julio del 2025. Y el juez, que yo tengo que decir que ese juez no tuvo para mí nunca control de su sala. Un juez que sabe que ese caso se está pasando a través de YouTube como es legal dentro del ordenamiento ahora mismo y procedimiento de publicar cuando lo pide una parte, y así lo pidieron algunas partes, y ahí estaba el caso que se veía todos los días en las redes, sobre todo en el canal de YouTube del Poder Judicial, que sabe que todo el mundo está pendiente a eso, y cuando hay un quebranto de las víctimas de este caso, que son los familiares y las hijas y la esposa de Roberto Viqueira, no tiene la capacidad de decir vámonos a un receso y se corta la transmisión y no expone a esas víctimas a los que puso esa transmisión en vivo, que realmente le partía el corazón a cualquiera. Nunca tuvo control de sala, a mi juicio. Y cuando llega el momento del fallo, en lugar de irse a hacer una resolución argumentando en derecho cuál iba a ser su fallo, escribir, dejarlo claro, poderlo explicar desde el estrado, leyendo esa resolución. No. Salió, entiendo que en menos de una hora, dijo lo que dijo, que no duró. Lo que ustedes escucharon duró 2 minutos 25 segundos. Se acabó. ¿Y por qué yo, cuando comencé este programa, lo titulé La justicia en Puerto Rico y en manos de quién está? Porque obviamente uno tiene que entrar en buscar quién es el juez Ángel Yabona Folguera. Y cuando la justicia se deja en manos de políticos del partido, como ha pasado históricamente, porque son los gobernadores de turno los que tienen la potestad de nominar y las legislaturas de pasar juicio sobre esos nombramientos y confirmarlos. Y que se ha convertido la judicatura en Puerto Rico en el zafacón de los políticos que no llegan a nada. Podemos tener casos como este, y que conste, yo no estoy entrando en si el fallo estuvo bien o estuvo mal. Estoy trayendo, porque no me compete a mí, sobre todo, decir lo que obviamente allá los juristas que tienen conocimiento para poder establecerlo. Estoy diciendo que la forma y la manera en que se dirigió ese juez, incluso cuando habló y trajo los argumentos poco entendibles para absolver a esta persona, hablan mucho de qué clase de jueces son los que tenemos hoy y nombrados por quién. Y eso hay que decirlo. Porque si el juez Yabona Folguera quería enviar un mensaje que se entendiera de por qué estaba absolviendo, no solamente yo entiendo que hay incongruencias en lo que dice por lo que
una ex fiscal experta como Janet Parra dice que ella iría en apelación. Es que ni siquiera pudo argumentar con templanza, con temperamento judicial. Lo que él sabía era un fallo que iba a ser cuestionado y que va a ser cuestionado. El juez Ángel Yabona Folguera fue nombrado en el 2010 por Luis Fortuño y confirmado por el entonces presidente del Senado y aquel que en el 2010 era el senador y presidente, sí, de la Comisión de Nombramientos, Héctor Martínez. El juez Ángel Yabona Folguera, lo menos que fue precandidato del Partido Nuevo Progresista en Ponce. Esa es la legislatura que siempre ha querido Tomás Rivera Chats. Esa es la legislatura que tiene la posibilidad hoy de tomar decisiones y no tener las mejores maneras de conducirse. No ser los verdaderos representantes de esa justicia, no porque no se equivoquen, volvemos, no estamos hablando de si se equivocan o no, es la presencia, es la representación que hace del que tiene que ser juzgador de derecho y de hechos en este caso, y que la gente pueda tenerle confianza y credibilidad al sistema. ¿Cómo es que el juez Ángel Yabona Folguera no pudo tomar en consideración toda la prueba que había de las veces que estas personas fueron a los tribunales, de lo que ocurría en esa prueba, en prueba que desfiló allí, con relación a los mecanismos de terror que le tenía el enfermero a esta persona? ¿Cómo es que en la escena lo único que puede ver y no establecer un contexto de que primero tiró piedra, después tiró 3 tiros y ninguno le dio? Y aquel fue a buscar lo que es un arma letal y disparó en 23 ocasiones y en una de ellas lo mató. La prueba, juez, especificaba que una de esas miras tenía 5 miras. El arma que utilizó el enfermero. Podía calcularse en términos forenses que utilizó las miras para en efecto matar como mató con una bala en la cabeza a Roberto Viqueira. Todas esas son los cuestionamientos que entonces una tiene que hacerse. Es posible que la investigación haya sido mala, pero si queremos hablar de en manos de quién está la justicia, los fiscales de este país también los nombra el Partido Nuevo Progresista con el aval y con la dirección de Tomás Rivera Chats. Eso es lo que está ahí planteado. Esa es su fiscalía y esa es su judicatura. Es que no pueden zafarse de eso. Y cuando ustedes vengan a decirle, no, porque es que no se puede mezclar una cosa con la otra. No, espérate. Quienes los mezclaron fueron ellos. Quienes se jactan, como se jacta Tomás Rivera Chats, de que él es el que quita y pone en las agencias y sobre todo aquellos nombramientos que exigen la confirmación del Senado, es él. Así que yo creo que está bastante claro de cuál fue la conducta y cómo se representaron los diferentes poderes aquí. Que se critique, que se hable. Yo siempre he dicho que las redes sociales ahora definitivamente tienen expertos en todo. Yo no me creo experta en nada. Yo trato de traer la información que no podemos despistar que está ahí. Y hay sí muchos cuestionamientos. ¿De qué manera se hizo o se administró la justicia? Voy a decir administró porque no creo que se hiciera justicia. Se administró la justicia en este caso. Y ese cuestionamiento no le hace bien ni al Ejecutivo ni a la Judicatura. Y tampoco le hace bien al Ejecutivo desde el Departamento de Justicia.
Y yo no he escuchado a nadie, más allá de los que han comentado desde los foros de análisis, los juristas, yo no he escuchado a nadie tratando de establecer realmente lo que pasó en este caso, que hace quedar muy mal a la judicatura. Vuelvo y repito, puede ser que mañana surja por esa fisura que tiene la alocución una apelación y finalmente el tribunal decida no puede ser porque el juez tomó. Lo que pasa es que vuelvo y repito, si el juez quería amarrar, si el juez quería ser responsable en la administración de la justicia, tenía que explicarlo de otra manera, tenía que explicarlo, vamos, porque en 2 minutos y 25 segundos no explico nada. Otro decía, el juez tuvo también la posibilidad de no decir por qué lo estaba absolviendo. Caramba. Vuelvo y repito, gente, es que la verdad es que se sacan realmente las excusas, las justificaciones leguleyas, que finalmente no les resuelven nada ni a la judicatura en su credibilidad, ni a la gente que perdió un ser humano en medio de este nivel de violencia. ¿Cuál es el mensaje hoy? ¿Tienes problemas con el vecino? Resuelve, que trata de que te tire una piedra primero, para que tú lo puedas matar y tengas defensa. Todas las armas son letales, hasta las piedras. Brenda Guzmán, hay que medirle en el contexto. Yo lamento, difiero. No, es posible si usted es un súper buen tirador de piedra. Eso no es lo que está planteado aquí. Él disparó un arma 3 veces y eso aparentemente es lo que el juez asume que fue lo que provocó, pero vuelvo y repito, disparó su arma 3 veces, aquel fue y buscó una pistola y vino a matarlo. En legítima defensa tienes que probar que en efecto estabas digamos, no temeroso. Tu arma, tu vida estaba en peligro. Y tú te defendiste. No le dio uno solo. Uno solo. Saludos, Carmelo, alias mi amigo. Se me olvidó el nombre de mi amigo Carmelo, que ustedes saben que no es Carmelo, pero bueno, seguimos. Carmelo, qué bueno que estás por ahí. ¿Por qué ese juicio fue sin jurado, Víctor Cruz? Gracias por la pregunta. Porque usted como acusado tiene el derecho de escoger si se va por tribunal de derecho, que es que un juez juzgue todos los asuntos en derecho y hechos, y no por jurado. Por eso, porque usted puede tomar esa decisión. Malungo, gracias Malungo. Eso parece un rifle, no una pistola, pero es una pistola. Es una pistola compuesta, pero vuelvo y te digo, es que la recomponen y la reconstruyen para hacerlo casi lo que pensaríamos que es un rifle, pero es una pistola. Gracias Malungo por tu aportación. Bueno, gente, vamos al Super Bowl, al Super Tazón. Vamos a empezar por esa línea que siempre fue importante en toda la presentación que se hacía de que Benito o Bad Bunny iba a hacer el espectáculo de medio tiempo en el Supertazón. El español de principio a fin. Benito utilizó una frase, God bless Americas y United States, un nombre en inglés. Todo lo demás fue en español. Yo les decía las decoraciones y déjenme empezar por ahí porque yo creo que esta fue también una presentación increíble de la diáspora puertorriqueña, para la diáspora y desde la diáspora. La diáspora, esto es en Maryland, esta es la foto que me envía Elizabeth, se preparó. Yo no sé cuántas decoraciones vimos de puertorriqueños en Estados Unidos. Yo no sé cuántos lo hicieron en Puerto Rico, pero yo les aseguro que hubo gente que lo hizo. Lo que generó esta presentación en personas que incluso no ven el juego, o sea, no son fanáticos del deporte, del fútbol, fue realmente
una fiesta puertorriqueña que iba a haber ayer entre 9 y 9 y media de la noche, porque no se sabía exactamente a qué hora subía el medio tiempo. Eso siempre ocurre después de los dos primeros quarter del juego de fútbol. Yo les confieso que sé, porque en mi casa hay una fanática, pero yo nunca he sido fanática de ese deporte. Así es que sí, y Rodrigo les podría dar más información del deporte propiamente. Así es que generó ese nivel de gozo, de bulla, y yo creo que empezando por el asunto de lo que supone que en el 2026 Benito Antonio Martínez Ocasio tenga o tuviera la posibilidad de llegar a ese escenario, que es el escenario más importante del mainstream en Estados Unidos. Es el medio tiempo, el espectáculo musical más visto, porque está alrededor y se construye alrededor de ese deporte, que es un deporte primario en Estados Unidos, pero que ha tenido también trascendencia por traer ese espectáculo de medio tiempo y lo ha movido al mundo entero. Así es que ahí hay un impacto brutal. En el momento en que Puerto Rico tiene la crisis política, económica y social más grande de toda su historia, por lo menos, con las diferencias que puede haber sido incluso los momentos de la colonización española y la colonización estadounidense, lo que eso ha supuesto en la historia de Puerto Rico, que dentro de cada una de esas colonizaciones hubo crisis y hay crisis permanente, que es la de precisamente el estatus. El momento en Puerto Rico es de mucha angustia para los que estamos aquí y para los que están fuera de Puerto Rico, como son ustedes, la diáspora, que hace patria donde quiera que se encuentre. Y yo creo que en medio de esa crisis, Bad Bunny nos empezó a dar unas líneas importantes de cuál era su compromiso con el país, lo que él entendía era importante con relación a Puerto Rico, para denunciar en esos espacios que estaba teniendo presencia, que ya se veía que iba increciendo su popularidad. Y no olvidemos que en el 2019 Bad Bunny fue importante para todo el movimiento que se dio alrededor del Ricky Renuncia. Así es que en este momento que el álbum de Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos, que construye también en español eso de que están hechos los puertorriqueños, las vicisitudes que están viviendo y que estamos viviendo en este momento, no solamente los puertorriqueños, todas las personas que viven en este país y que han hecho de este país su espacio primario para vivir, su patria. El que participara y siguiera participando y llevando ese mensaje y esa imagen de Puerto Rico, denunciando lo que está ocurriendo, denunciando lo que supone para Puerto Rico después de María que no tengamos un sistema eléctrico fortalecido, que no haya una rehabilitación, incluso por todo lo que él en un momento asumió antes de las elecciones del 2024, como las mentiras del Partido Nuevo Progresista, sobre todo de la gobernadora. Todo eso se coagula para crear animosidad del lado de la gente que lo quiere destruir, pero empatía y simpatía en aquellos que piensan que aquí la cosa está mala, en que aquí hay apagones, en que aquí hay desplazamiento, que hay una mirada poco crítica con relación a lo que está ocurriendo y que seguimos aparentemente heredando las crisis y no salimos de ellas. Pero todo eso también se plantea en un momento en que en Estados Unidos, en menos de un año, después que Donald Trump ganara las elecciones, tenemos
un nivel de violencia que ataca desde el Estado a los inmigrantes con estatus migratorio no definido y a todo aquella que le lleve la contraria a lo que el Estado está tratando de producir, que América tiene que ser grande otra vez, precisamente porque se saque y se desplace a ese grupo que no es blanco, que no es hombre blanco, porque sí aquí hay una cuestión de género brutal en todo lo que está pasando en Estados Unidos y que produce esos sentimientos que por lo menos Bad Bunny entendía que debía denunciar. Así que si no está muy traído o no está traído de una manera directa como lo estamos viviendo hoy en ese disco, sí en la reproducción de su mensaje cuando fue a buscar los Grammy, lo que ha dicho, que últimamente habla poco, está de gira, pero lo que ha dicho, lo que ha dejado caer, pero sobre todo en esos lugares donde le están dando o se gana los premios, los Grammy y las entrevistas, trae todo lo que está pasando en Estados Unidos, sobre todo cuando decide que no va a ir a hacer su gira en Estados Unidos, por lo que le puede crear a los inmigrantes el ir a sus conciertos y que tengan los problemas serios de violencia, incluso las detenciones y las deportaciones que están teniendo en Estados Unidos. Ese para mí es el contexto fundamental y de alguna manera decirlo fundacional del supertazón de Bad Bunny. ¿Qué pasa cuando se da todo esto? Vamos al espectáculo. Y no voy a reproducir las músicas porque ustedes saben que una de las cosas que nos pasa con las músicas es precisamente que cuando las ponemos, entonces vienen los derechos de autor, etc. Así que solamente vamos a ver imágenes. Aunque al final les tengo una sorpresa y yo espero que no pase nada. Pero bueno, y si pasa algo, lo cortamos y sigue corriendo. Bad Bunny hizo no solamente la presentación en español. Y yo voy a empezar con lo último. Bad Bunny habló precisamente de God Bless America. Y cuando dijo God Bless America, trajo a todos los países que componen desde la Tierra del Fuego hasta Canadá y Alaska, las Américas. Eso es definitivamente el discurso de integración que no quiere hacer el trumpismo y las políticas antimigratorias, de inmigración de Donald Trump. Es la inclusividad. Ahí estaba Cuba, República Dominicana, Paraguay, Bolivia, todos los países que componen las Américas. Y fíjense cómo utiliza precisamente la frase que utiliza el trumpismo para decir Make America Great Again. God bless America. Esa para mí es la línea más política e importante de este mensaje que emitió ayer Bad Bunny. Que cuando Benito habla de traer a personas como Lady Gaga, no trae a Lady Gaga la que conocemos, la estadounidense, del mainstream estadounidense. La trae vestida con los colores de la bandera de Puerto Rico. El azul celeste, el blanco y el rojo, pero no solamente el rojo en sus zapatos, es que el rojo está también en la flor de maga. Sí, la amapola, la flor de maga correctamente. Y díganme qué significa maga. Fíjense cómo juega
con los símbolos puntuales y con los nombres y los discursos que hoy reproduce el trumpismo para contra la bandera puertorriqueña, para contra la bandera de cualquier país latinoamericano, tratar de invisibilizarnos, de desplazarnos, de sacarnos, de apagarnos finalmente. Esa también para mí fue sorpresiva. Cuando hablábamos de quién podría ser la persona, los artistas que irían a participar de este espectáculo, yo comenté con amigos y amigas que podía ser Ricky Martin. Y fue Ricky Martin. Y yo voy a traer lo que a mí me parece es importante de que haya traído a Ricky Martin. Ricky Martin, en otro momento de la historia, incluso participó de la toma de posesión como cantante de George Bush. Se ubicaba en ese mundo político partidista del Partido Republicano en Estados Unidos, porque si uno va y le canta al presidente recién electo, pues yo pensaría, ¿verdad?, que demócrata no es, por lo menos. Ricky Martin no solamente participó de esta actividad y de este Super Bowl, Super Tazón. Es que Ricky Martin cantó precisamente la canción que habla del desplazamiento. La canción que establece en el disco Debí tirar más fotos que nos quieren quitar el río, nos quieren quitar la playa. Y es la denuncia más puntual de ese disco, Debí tirar más fotos, de lo que está ocurriendo en Puerto Rico con la Ley 60. Por lo menos la Ley 60. Hay otras maneras de desplazarnos, lo que está haciendo el Partido Nuevo Progresista a través de la Ley de Zona Marítimo Terrestre. Lo que hacen con la reforma de permisos. Desplazar a la gente de sus comunidades para que puedan crear y construir un edificio multipiso donde no cabe, una iglesia donde no se supone que esté una iglesia porque al lado hay una casa. El desplazamiento se produce y se reproduce de múltiples formas. Y es Ricky Martin al que trae Benito a traernos esa imagen. Ricky Martin vive en Dorado, donde se despliega la Ley 60 en Puerto Rico, donde se produce el desplazamiento de comunidades a través de lo que ha desarrollado incluso desarrolladores como Federico Estuve. Esas son las imágenes que estuvieron ahí presentes. Y Ricky Martin, con una mata de guineo como telón de fondo, reprodujo el mensaje de lo que le pasó a Hawái. Y lo que le pasó a Hawái es precisamente el desplazamiento que estamos hablando, que está ocurriendo en Puerto Rico. Que no es una invención de los woke ni de los comunistas. No, es una realidad. Y seguimos con las imágenes que debí tirar esto primero. Este es el nivel de audiencia que tuvo el Supertazón ayer. 142.3 millones de espectadores, viewers, en el 2026. 133, sobrepasó por 9 los que hubo el año pasado. Una imagen que también me parece maravillosa es la imagen de la diáspora. Ustedes saben que yo les he dicho muchas veces que si algo tuvimos claro cuando comencé este proyecto en el 2011, es que la diáspora tenía que ser importante
en la construcción de un proyecto que de lo que trata es de que podamos tener información, desde el periodismo en mi caso, para compartirla desde donde estamos hablando en Puerto Rico con aquellos que no están aquí, pero que yo insisto que hacen patria puertorriqueña. La representatividad de Toñita, la puertorriqueña que tiene un proyecto en Brooklyn que también sufre de desplazamiento, me pareció genial. Ahí estaba Toñita. Toñita representada también por la imagen de la Marqueta, que acabo de perder la imagen, pero voy a ver si las puedo conseguir, que me pareció también, y todos los que están aquí de la diáspora, que nos siguen constantemente, saben que la Marqueta es algo que es súper representativo de aquellos puertorriqueños que salieron hacia Nueva York y de esa comunidad inmensa que tiene Puerto Rico en Nueva York, el estado que era el estado de más cantidad de puertorriqueños y que ahora, como ustedes saben, está sustituido por Florida después que las últimas inmigraciones de puertorriqueños haya sido para ese lugar del mundo. No encuentro la Marqueta, pero todos lo deben haber visto porque la verdad es que estaba súper representada. El hecho, y volvemos a lo que traje sobre el asunto de la migración, de que utilizara la imagen de un niño que no es Liam Conejo, pero a mí me parece que está tratando de establecer precisamente lo que fue Liam Conejo en las últimas semanas para la violencia de Estado que está ejerciendo el trumpismo contra los inmigrantes en Estados Unidos. Un niño de 5 años que fue utilizado como carnada para buscar a su madre, que aparentemente no tiene estatus legal, en estatus de ciudadana en Estados Unidos, una ecuatoriana, y esa imagen de Benito dándole el Grammy, porque finalmente él está hablando para ese grupo. Estas son las imágenes y esta es mi interpretación de las imágenes que vi en ese espectáculo. Que también, súper importante, como Benito trajo el apagón. Los postes, gente. Lo que todos sabemos que ocurre todos los días en Puerto Rico, que hay algún puertorriqueño, algún ciudadano de este país que se queda sin servicio de energía eléctrica. El apagón, que lo menos que hubo en la producción de este espectáculo fueron personas que eran los que se constituyeron en la grama de la producción, de todo lo que trajo. Y las imágenes fueron incluso desde esa grama, los postes, el vehículo, los cocos, las piraguas. Todas esas eran las imágenes, las palmas, la caña, la casita de Humacao estuvo representada ahí, en ese espectáculo. La bandera de Puerto Rico fue lo último que ondeó, no solamente él, cuando habla de God Bless America, cuando trae esa imagen de inclusividad de todos los países de las Américas, desde el norte hasta el sur, y ondeó, más allá de lo que él trajo, también a través de los fuegos artificiales. Cuando habla del apagón, a mí me parece que la pega desde el punto de vista de seguir reproduciendo lo que es denuncia en este momento con relación a cómo, incluso por la intervención de Estados Unidos, Puerto Rico no tiene hoy un sistema eléctrico confiable.
también por la mala gobernabilidad, y eso está ahí planteado. No tenía que mencionar a ningún gobierno para que se pueda creer y establecer que lo que mantiene a Puerto Rico en esta inercia y en este problema permanente de un tiempo a esta parte, con relación al sistema eléctrico, lo sabemos aquí, es lo que está pasando con la Junta de Control Fiscal y el gobierno de Puerto Rico. El gobierno de facto y el gobierno simbólico. Y ahí está el apagón. Y con el apagón se apaga la democracia, se apaga la justicia y se apaga todo aquello que le da posibilidad a un país de seguir creciendo y de crecer. Porque aquí hay gente haciendo cosas bien buenas, a pesar de todo lo que es una crisis estructural. Y yo creo que en estos escenarios, traerlo de esta manera, poner a la gente a tratar o a pensar específicamente por qué colocó eso allí, más allá de decir que eso es político y no se trae, ¿no? Lo más importante es buscar la apertura de cualquier espacio. Y si son estos que tienen visibilidad de todos estos millones de personas, más para traer la denuncia. Y yo creo que eso fue lo que hizo Benito Martínez Ocasio anoche. Me parece que yo siempre lo he dicho de alguna manera. Si a usted no le gusta, no hay ningún problema. Yo creo que es legítimo que a usted no le guste la expresión musical de Bad Bunny, que no tiene voz, todo lo que se diga, yo no tengo ningún problema. Yo podría coincidir en muchas cosas. El problema es que aquí hay un espacio vacío de denuncia, sobre todo de gobernabilidad, y Benito Martínez Ocasio lo llenó. Y ahí hay una gente que por lo menos mínimamente se tienen que estar cuestionando. Lo que está ocurriendo en Puerto Rico le da visibilidad, le coloca a Puerto Rico en cualquier parte del mundo a cuestionar lo que está ocurriendo en este país. Y esa mirada que volvemos, aquí hay mucha gente que se mira el ombligo, muchos en todas partes. Y esa mirada desde afuera parecería que podría hacer mover las entrañas de este monstruo y ver de qué manera se pueden mejorar las condiciones de vida para este país. Así es que es una posibilidad que nos da de cuestionar. Y me parece que eso es lo que está traído ahí. Salvador, yo no creo en salvadores ni en Mesías. Siempre lo he dicho, yo fanática no voy a ser nunca. Yo puedo ser fanática de la música, de un artista, pero tampoco endiosarlo pensando que no es una persona y comete errores. Pues claro que sí, que posiblemente se le caiga y tambalee de vez en cuando. Pero la importancia del evento y de la figura de Benito Martínez Ocasio, yo creo que nadie puede cuestionarla en este momento. Y de lo que supone para Puerto Rico que estemos de esta manera representados y haya denuncia de lo que está ocurriendo en este país. Dicho eso, les voy a dejar con lo que ocurrió en las afueras del Levi's Stadium anoche. Y me voy diciéndoles gracias por el apoyo, gracias por siempre estar ahí. No se olviden que pueden contribuir a nuestro proyecto a través de este chat siempre que estemos en vivo. Lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, a través de PayPal, tarjetas de crédito, siempre en ATH Móvil. Recuerden que en ATH Móvil, Periodismo 21 y Bonitas Radio. Nos fuimos a las 12, hoy es lunes, sí, está Rodrigo Otero Goico con su almuerzo deportivo. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana. Los dejo con un poquito de ruido. No, la gran algarabía que formamos, porque es que la formamos en donde quiera que estemos. Nos vemos mañana. Que la pasen bien.
Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.